Hola a todo el público de la revista digital Jurista. Después de un tiempo volvemos con una serie de entrevistas sumamente interesantes para alimentar el conocimiento jurisdiccional, legal, político, público, conocimientos que sin duda aportan a nuestra sociedad y sobre todo también alimenta el espíritu jurista que todos nosotros tenemos. El día de hoy me place mucho presentar a Elvira Chong, que nos acompaña este día, muy especial, para platicarnos sobre su experiencia como intérprete de lenguas de señas mexicanas, un idioma que me platicaba que ya está reconocido a nivel nacional y que tienes una certificación también internacional para esta cuestión. Bueno, es nacional. ¿Es nacional? Ajá, Okay. Y es lengua de señas mexicana. Lengua de señas mexicana, que además tiene una expertise maravillosa. Ya nos va a platicar toda la experiencia que tiene. Y quisiera, Elvira, bueno, primero agradecerte que estés con nosotros y después también que nos introduzcas el tema de la inclusión, porque a mí me parece que sigue siendo un tema socialmente marginado. A pesar de la fuerte visibilidad que puede ser evidente, sigue habiendo una marginalidad que tú representas esta inclusión y quisiera que me dijeras cómo lo ves ahora. Bueno, agradecer esta deferencia de hacerme la invitación. Y sí, efectivamente es sumamente importante visibilizar, porque la palabra inclusión, que ahora está con otro contexto, está contextualizada como más integral a la sociedad. Anteriormente era integración, ahora es inclusión, claro, que tiene una diferencia. Pero bueno, yo estoy aquí sin habérmelo imaginado nunca. Si alguien me lo hubiera dicho, yo hubiera pensado, no, pues esto es un sueño, para nada. Sin embargo, yo hace muchos años, en el 1970, tuve el primer contacto con la comunidad de sordos, con dos niñas sordas. Yo era también adolescente y nunca había conocido a nadie. Y cuando las conozco me sorprendí mucho porque la señora de la tienda me dice, son muditas. Sí. Y yo dije, bueno, pues con ese término me quedé, y cuando interactuamos, porque ellas querían comprar un dulce y no les alcanzaba el dinero, y la señora, lejos de mostrarles, para mí lo lógico habría sido que la señora tomara monedas, porque era una tienda, y les enseñara cuántas requerían. No, nada más se las enseñaba y les quería intentar informar que les faltaba, y les decía, no te alcanza. ¿No? Sin gritar, claro, sin sacar la voz, pero haciendo la forma. No te alcanza, no te gestualidad. alcanza. Y las dos niñas se volteaban a ver la vitrina y señalaban nuevamente. Entonces yo dije, pues, ¿qué pasa, no? Dice, les faltan 2 monedas. Tomo la moneda y les digo, 1, no, 3. Ok. Entonces ellas se sonríen y ya, pues, salen, regresan con su dinero, adquieren lo que querían. Y pues la verdad fue una sorpresa. Claro. Pero para mí fue muy natural poder decirles, pues, cuál era la manera, ¿no? Sí, por supuesto. Y así pasó, conviviendo, éramos vecinas. Yo no sabía hasta ese momento que éramos vecinas. Claro. Y resultó que ya, cada vez que yo salía, ellas salían y empezamos a interactuar. Claro. Yo sin tener la menor noción de lo que era la lengua de señas, o anteriormente se manejaba como lenguaje. Sí. Lenguaje de señas. Nada más, lenguaje de señas. Y fui aprendiendo, conviviendo con ellas a lo largo de muchísimos años. Actualmente son más de 50 años de convivencia con la comunidad de sordos, con ellas en específico, que ahora son mis cuñadas. Y resulta que no eran 2, eran 4. 2 hombres también, 2 chicos, eran 4 chicos sordos, que eran mis vecinos, y posteriormente conocí a su hermano, que él sí oye, sí habla, pero fue la manera como
me incluí en este mundo, ¿no? Claro, una coincidencia Una de vida. coincidencia totalmente, o yo digo, ya trae uno como el destino ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, Elvira, me llama mucho la atención revisar en tu semblanza toda la experiencia, sobre todo con la cuestión gubernamental que has hecho a lo largo de tu carrera. Quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue que fuiste escalando a ser ahora? Ella es la intérprete oficial de la lengua cuando la gobernadora a sus conferencias, cuando viene la presidenta, ella es la que va a hacer ese trabajo. Sí, bueno, el primer contacto que tuve como intérprete o como perito intérprete sin tener la menor idea fue en el 95, cuando de parte del DIF estatal conocían ya la labor porque habíamos presentado a la comunidad de sordos, que pues era invisible hasta ese momento y totalmente en silencio, y afortunadamente le dieron ese espacio. Entonces, sabiendo que yo tenía esa labor voluntaria, me llaman para un caso en la Procuraduría en ese tiempo. En la Procuraduría, porque había habido un asesinato de un chico joven en Tepoztlán. ¿Él era sordomudo? No, el chico no era sordo. El sordo era el testigo. Okay. Exacto. Aprovechando, son personas sordas, no son sordomudas porque sí tienen la capacidad de hablar, claro, pero no tienen el aprendizaje, ¿no? Entonces fue la primera vez que me llaman y yo dije, bueno, no me dijeron de primer momento que había sido un asesinato, sino que querían hacerle la declaración a una persona sordomuda, que así se manejaba mucho. Y pues yo fui sabiendo lengua de señas. Sí, claro. Y pues ya me di cuenta que este chico no sabía señas, ni siquiera básicas, sino las del ser humano natural. Y cuando yo le preguntaba su nombre, él me platicaba cosas. Entonces dije, no, pues no sabe señas. Y ya fue con mímica, dibujos y actuación que empezamos a hacer la comunicación. Y efectivamente él había sido testigo de este asesinato, pudiendo identificar a los implicados, claro. En este caso, con dibujos, con actuación, cómo van vestidos, cómo son, y así fue el primer caso que yo, ni idea, no tuve la noción del impacto, ¿no? Del impacto que iba a haber en esto. Y bueno, afortunadamente se identificaron a las personas y todo lo que pues aconteció. Hasta ahí yo no tuve noción. Posteriormente también me llaman de gobierno porque habían detenido a un chico sordo supuestamente con un costal de 8 kilos de marihuana. Igual el chico no sabía señas, no sabía ni cómo se llamaba, no sabía nada, venía de otro estado. Y lo implican. Estuvo 3 años, estuve como intérprete, como perito intérprete, vuelvo a mencionar, sin saber que estaba como perito, lo que significa, claro. Pero era lo que estaba actuando. Y esos 3 años era yo la única persona de contacto con el mundo de este chico. Afortunadamente se pudo comprobar que no era culpable, salió libre, absolutorio. Y ahí fue como empecé. Posteriormente el mismo gobierno me llamaba cuando había eventos, pues para dar la información a la comunidad, o la comunidad acudía a mí para poder hacer llegar sus solicitudes o peticiones, claro, o requerimientos. Y bueno, así fue pasando el tiempo en diferentes intervenciones. Estuve hasta 2002, desde el 75 hasta el 2002, 95, perdón, hasta el 2002, que yo lo hacía así, de manera voluntaria, me llamaban y yo iba, hasta que alguien me dijo, oye, pero pues ¿por qué no te contratan? Y yo no tenía menor idea de que me podían pagar y que podía ser una labor formal. Claro. Entonces fue cuando en la Procuraduría me contratan por un tiempo, porque ahora que sé todos los términos, por un interinato. Después me dicen, bueno, ya cumplieron con el tiempo, ¿no? O con los empresarios que motivaban reconociendo mi labor. Y pues ya me dieron las gracias,
se enteran los mismos empresarios y dicen, no, esto no puede ser, porque sigue habiendo y había casos sin concluir aún. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues ya me quedo contratada en la Procuraduría, pero anteriormente también en el DIF. Ok. En el DIF estatal, como auxilio, ¿no? En la atención a las personas sordas. Así fue como empecé. En el 97 fue cuando en el DIF me contratan oficialmente. No totalmente como intérprete, pero era la función que hacía. Claro. Entonces, desde ese momento, pues soy intérprete, no la oficial de gobierno, pero... Sí, alguien que estaba disponible, ¿no? Para estas cuestiones. Y luego en la Procuraduría, luego Fiscalía. Y ya en el 2013 fue cuando oficialmente el gobernador Graco dice, tienes que estar permanentemente en gobierno para la inclusión. Y a partir de ahí ya estoy permanentemente en la gubernatura, en gobierno, en todos los eventos de gobernadores en ese momento. Ahorita la gobernadora, con tanta apertura y atención que ha tenido desde su campaña, hay otra compañera intérprete que ya está también haciendo la labor para ir abriendo espacios. Sí, a poder hacer un poquito más corto el sesgo que yo hablaba al principio, ¿no? Hablando contigo previamente, me comentabas que coordinas también esas cuestiones, ¿no? O sea, tú repartes al personal, porque es evidente que es una comunidad amplísima, la de sordos, y que evidentemente no están atendidos. Aquí una de las preguntas que también tengo para ti son los tecnicismos, ¿no? Porque no solamente es entender o traducir el lenguaje, sino también aplicarlo a la cuestión legal. Eso me parece fascinante. Aquí esto es muy importante. Bueno, más que yo distribuir u organizar, como soy pues la referencia de diferentes instituciones y áreas de atención, salud, etcétera, educación, pues se refieren conmigo, también políticas, sociales, pues para preguntarme, ¿no? Recomiéndanos, porque yo no puedo ir a todo, institucionalmente tampoco. Sí. Y bueno, conociendo quienes tienen la capacidad o el tema a manejar, pues ya se puede recomendar, ¿no? A tal o cual intérprete. Se tiene que tener la ética, se tiene que tener el conocimiento del tema, ¿no? De los conceptos. Exacto, es lo que decía, ¿no? En los tecnicismos. Pero somos intérpretes de lengua de señas, no traductores. Ok. Entonces la interpretación precisamente se basa en interpretar la información y transmitirla en lengua de señas para que la comprensión sea lo más al 100% de la realidad. Sí. En este caso, bueno, también, si me permites, desde que fue presidente Ernesto Zedillo y aquí en Morelos se hizo la plaza, ahora se llama, ay Dios mío, que era antes la Ciudad de la Confección, en Emiliano Zapata. Ah, sí, claro. Que ahora es el 10. El 10, exacto. El 10, exactamente. La desviación, ¿no? Ya para exacto. Ahí, cuando se inauguró esta plaza, vino el presidente Zedillo a inaugurar. Y se pudieron, con una asociación que fundé, que ya va a cumplir 30 años, logramos contactar para que contrataran a 10 chicas sordas, para que las capacitaran en los talleres que eran de manufactura de costura. Las contratan, las capacitan primero, me piden capacitar al personal para a su vez poder atenderlas, y cuando es la inauguración viene el presidente Zedillo. Entonces estuvimos en esa inauguración para que fueran incluidas en ese momento, se decía integradas laboralmente con todos sus derechos, incluso sindicales. Inmediatamente ingresaban al sindicato de la CTM. Y también, pues a raíz de ahí, con todos los presidentes en diferentes actividades, incluso en Los Pinos mismos me llamaban a hacer las interpretaciones. La labor, claro. Y posteriormente, bueno, la interpretación se da precisamente con esta experiencia y la convivencia con la población y con la comunidad de sordos. Claro. Y un ejemplo tan clarísimo, bueno, es con el expresidente Andrés Manuel.
que su peculiar forma de hablar y de comunicarse, pues no es para poder traducir, No, pero sí para interpretar. claro. ¿No? Su frase famosísima de "me canso ganso". A mí me preguntaban todo el mundo, ¿cómo se dice "me canso ganso"? Pues no, es que no se dice "me canso ganso". Lo que él quiere decir es de que lo va a hacer porque lo va a hacer, lo va a cumplir, ¿no? Claro. Es una determinación y lo va a cumplir. Entonces lo que se tiene que decir es eso. Lo Sí, voy a hacer porque exacto. lo voy a hacer, lo voy a cumplir. No me canso ganso como tal, voy a hacerlo para que digan, esto es cansancio. Sí, no. Y dependiendo del nivel, no. Sí, no. Y ganso, esto es pato, así es pollito, pato, pero el ganso tiene Sí, el cuello más el cuello alto. Entonces es ganso. Entonces no se puede uno decir, me canso ganso, porque no tiene una conceptualidad. Claro, sí. Clara. Y ahí es donde entra el tema, no es traducción, porque si fuese literal, no se entiende. No, pues no. O le comentaba yo mucho que en una ocasión, también cuando vino a Jojutla en diciembre, por lo de los temblores, estaba la comunidad de la UAM solicitando pues los recursos para terminar el año y cubrir. Y les dijo también, sí les vamos a dar el apoyo, pero vamos a ver por qué no les alcanza. Y una vez que sepamos, pues las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces igual. Y como intérprete tenemos que tener una cultura general. Así es. Porque tienes que investigar. Aparte, como intérprete tienes que saber qué tema vas a interpretar, en el cual vas a dar ese servicio, y previamente conocer el tema. El tema y a la personalidad, Y a la ¿no? personalidad, Porque, cómo habla, su exacto. peculiaridad, su característica, como en estos casos. Entonces, pues prepararse, ¿no? Y yo, por ejemplo, con el expresidente, pues decía, ¿me pueden dar el programa? Pues no. No había. Pues no hay programa, porque él es muy espontáneo. Y otros sí tienen como toda Otros sí tienen como apegados, aunque haya alguna Improvisación, claro. Pero básicamente pues están en un contexto de lo que van a hablar, Claro. a decir, ¿no? Y así con todos los presidentes, con el presidente Fox, con el presidente Calderón, con Peña Nieto, con todos me ha tocado conocerlos también, porque es una parte sí. el subtexto que dicen, o sea, porque podemos decir una frase, pero a lo mejor va encerrada otra. Exacto. Y tú la tienes que cachar, ¿no? Exactamente, entonces esa es la forma, ¿no? Ahora sí que, como digo, con todo el respeto, se dice, en el tiempo de Fox se hacían las parodias. Y lo que quiso decir fue tal, ¿no? Que salía una persona diciendo, es que quiso decir tal cosa. Y es que es literal eso. Sí, claro. Dicen una cosa, pero quieren decir otra. Exacto. Entonces nosotros como intérpretes tenemos que tener muy despierto esa chispa de poder captar realmente Claro. cuál es la intención. Por eso es interpretar. Así es, totalmente. Y esta parte que yo la definiría más, Elvira, como una sensibilidad, ¿eh? Porque es ya ahorita conociéndote un poquito más y platicando, definitivamente eres una persona que está destinada para esto. ¿Cómo se llama tu asociación? Mira, es Asociación Educativa, Cultural y Recreativa para Sordos de Morelos, AC, que en agosto estaremos teniendo el 30 aniversario. Okay. ¿Y por qué se llama así? Fíjense, cuando yo inicié, precisamente a solicitud de la comunidad de sordos, de las amistades de mis cuñadas y de toda la convivencia que teníamos, y que se acercaban, porque yo sin querer me volví la intérprete de la familia. Claro. Y porque había dudas que tenían dentro de la misma familia, de la convivencia, de ver una película, de ver una serie, y que, ¿por qué pasó esto, no? Sí. Sus hermanas o la familia les decía, ahorita te digo, o les decía muy en resumen. Y a mí no se me hacía como muy justo. No, claro, no. Entonces yo me extendía y les explicaba, dentro de la posibilidad de comunicación, que casi como que sin saberlo inventamos las caras y gestos ahora. Exacto.
y nos reíamos y hubo toda esa empatía y esa confianza de las equivocaciones y los errores, aceptarlos y reírnos de nosotros mismos. Y entonces me fui dando cuenta de que a veces nosotros queremos decir una cosa, pero estamos transmitiendo otra. Así es. O nos están entendiendo otra. Claro. Entonces sí, con toda esta comunidad que se acercaba, que luego me decían, es que me enfermé, es que me siento así, pues dile a tu mamá, dile a tu hermana, no me entienden, les digo y no me entienden. Entonces yo empecé a hacer recaditos para el médico, para para la escuela, cosas así. Y cuando nos dicen en gobierno que teníamos que hacer una asociación, yo no tenía la menor idea de qué era esto, claro, que teníamos que hacer estatutos, que la misión, que todo, nada. Nos orientaron muchísimo en ese gobierno del 74, sí, 75. en la acta constitutiva, por exacto, la razón de ser. ¿En qué idioma me habla? No tengo idea. Nos orientaron muy bien. Convocamos a la comunidad de sordos adultos de ese momento que estaba, porque ahora ya hay pues, niños, bebés, todo. Y yo todavía así como inmiscuida en las siglas, pensando y pensando, dije, hay que poner a la asociación Amores. Y las personas sordas me decían, ¿cómo? ¿Amores? Y yo les decía, sí, Asociación Morelense de Sordos. Claro. ¿No? Pues a mí me sonaba bonito, pero ellos hacían cara de que eso no nos suena. Amores, eso como que podía distorsionarse, ¿no? Sí, claro. Y el concepto, ¿no? También del amor, ¿no? Sí, entonces ellos fue que empezaron. Y a nivel república, la mayoría de las asociaciones para sordos o de sordos se llaman así. Asociación Educativa, Cultural, Recreativa, Asociación Deportiva, Asociación tal, para sordos de tal estado. Claro. Entonces, para ellos no hay siglas, entonces por eso es tan largo el nombre. Sí, no, y es mejor así, cortito, Mejor, sí. muy conciso. Vamos a pedir también al equipo de producción que nos ponga la liga de tu fundación, porque me parece muy importante. Fíjate que así como liga no tenemos, o bueno, desgraciadamente, pero en el Face, claro. Sí, en el Face es para que me escuches, mírame, que es una de las, pues el eslogan que fuimos creando, ¿no? Y es así, Asociación Educativa, Cultural, Recreativa para Sordos Morelos, sí. tan larguísimo, y el lema es, para que me escuches, mírame, porque es lo que yo le decía a las mamás o a la familia. Claro. Es que ¿cómo le van a entender si no lo ven? No, y con la mirada podemos decir todo. Aquí las personas sordas hablan con los ojos, oyen con los ojos y hablan con las manos. Claro. Entonces le decía, para que los escuchen, véanlos, porque si no. Y en general el ser humano se fue perdiendo muchas veces esa mirada. La conexión, directa, ¿no? Porque ahorita todos por medio de eso, entonces. Sí, entonces ya no hay. Es frívolo. Exactamente. ¿Y cómo lo adapta la comunidad, la tecnología? Son una maravilla. Yo me quedo sorprendida. Yo no sé editar videos y todo. Ellos tienen páginas y páginas. Hay una página de Comunidades Sordos de Morelos que no es abierta, tienen que aceptar y así, pero en Facebook hay muchas organizaciones de sordos o muchas páginas de sordos y manejan de maravilla la tecnología. Claro. Rápidamente algo que les digo, nadie sabe que gracias a las personas sordas tenemos ahora el teléfono, celular ahora, ¿no? Pero el teléfono. Alexander Graham Bell inventó el teléfono porque su mamá era sorda y quería hacerle llegar el sonido. Entonces después crea la fundación Alexander Graham Bell, educativa para jóvenes sordos, y se casa con una chica sorda, ¿no? Claro. Pero el teléfono lo creó para hacerle llegar a su mamá el sonido. Y digo, hasta ahora el celular es que los sordos realmente pueden utilizarlo y beneficiarse, primero con los mensajes y ahora con las videollamadas. Sí, es una maravilla. Claro. ¿No? Pero que ya te puedes ver en pantalla. Nadie tenemos esa noción de que el origen pues fue hacerle llegar a un sordo el sonido. Claro. ¿No? Y fue lo que motivó el invento del teléfono.
Oye, Elvira, qué interesante esta charla, de verdad me estás ilustrando completamente en una materia que de pronto desconocemos y por falta de educación. A mí también me da mucha pena cuando me encuentro un sordo y no sé comunicarme porque sé que es mi obligación saberlo. O sea, por lo menos decir mi nombre, buenas tardes, gracias, por favor, lo básico, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho a sensibilizar. Quisiera preguntarte, yo sé que hay mucho por hacer con la cuestión de la lengua de señas mexicana, pero ¿qué otra inclusión tú sumarías a estas capacidades diversas, que hay muchísimas? ¿Cuál crees que es la siguiente que viene? Pues mira, yo creo, aquí rápidamente nada más, la lengua de señas mexicana a lo largo de tantísimos años y la lucha de tantas asociaciones fue que en el 2005, con el presidente Calderón, por decreto el 10 de junio sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento a la lengua de señas mexicana como patrimonio lingüístico de la nación y de la comunidad de sordos. Entonces ya tiene ese reconocimiento de idioma. Pues las lenguas originarias de los indígenas ya se está también haciendo esa inclusión. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, ahorita todas las discapacidades, que no son capacidades diferentes, eso también lo creó Fox, como para que no sonara tan fuerte, claro, pero no son minusválidos, no son inválidos, son personas con discapacidad, que es la disminución de una capacidad. Capacidades diferentes somos todos los seres humanos. Claro. Son personas con discapacidad. Y yo creo que lo importante, como gobiernos, como sociedad, como familia, es que se dé el reconocimiento de acuerdo a la característica y necesidad de cada discapacidad, porque se unifica la discapacidad en general. Sí, y son un montón. Son varias, oficialmente reconocidas por la ONU o por la Organización Mundial de la Salud, es la discapacidad motriz, que ahí incluye varias, ¿no? La motriz, que es por accidente, por polio, por parálisis cerebral, claro, es motriz. La intelectual, que es síndrome Down, autismo, deficiencia en el aprendizaje, diferentes, ¿no? Ahora es la neurodivergencia, que tendría que estar en la intelectual. Claro. La visual, que pues es la ceguera, la debilidad visual, y la auditiva, que es la sordera, que en estos vienen varios niveles. Claro. ¿No? Sin embargo, hace falta las personas de talla baja, porque no es que nada más sean pequeños en tamaño, tienen una serie de consecuencias porque todo su organismo está oprimido en un cuerpo pequeño, pero claro, o sea, internamente es normal el tamaño, digamos. Sí. ¿No? Entonces, les crea una serie de consecuencias y la discapacidad finalmente no es una enfermedad, se convierte en una condición de vida. Exacto, sí. ¿No? Porque si es una enfermedad, pues sería un tratamiento a lo mejor curable o a lo mejor no, pero se convierte en una condición de vida. Y de acuerdo a esto es lo que tenemos que respetar, la característica y necesidad de cada discapacidad. ¿No? Ahora con la comunidad de sordos es eso, que no nos dé miedo, verlos a los ojos. Claro. Y pues no sé cómo comunicarme con la lengua de señas, pues es imposible que todos sepamos, sería como que lo dieran como una materia más sí, en el área educativa. Pero los seres humanos somos señantes naturales. Sí, claro, claro. Entonces así, hola, a lo mejor me vas a decir, hola, buenos días, que sería lo correcto, con lengua de señas, pero le puedes decir, hola, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Claro. Bien, mal, o sí, la comunicación con lengua, pero podemos comunicarnos naturalmente, pero sin ese miedo a verlos, sí, a los ojos, a equivocarnos, no pasa nada, pero siempre con el respeto, ¿no? Así es, así es. Y a veces queremos gritarles, no es necesario, nada más articular un poco más, no todos leen la boca, los labios. Creemos que son como las computadoras o los teléfonos, no traen automático el idioma, porque nosotros que conocemos el idioma, que sabemos la estructura, la posición, yo siempre les digo, les pediría que hagan un ejercicio
que vean un programa de televisión, el que quieran, deportivo, musical, película, serie, noticias, sin sonido, sin hacer trampa de que tenga subtítulos, y darnos cuenta que entendemos. Ellos no conocen la estructura, la posición, nada. Entonces, ¿cómo queremos que en automático lean los labios? Claro. Los leen a fuerza de estar constantemente con la familia que les habla y que están relacionando, ¿no? Sí, esta claro. palabra o este movimiento con esta acción o con esta imagen. Por supuesto. ¿No? Entonces no es en automático. No. Y creemos, o decimos, pero sabe leer y escribir. El español es un segundo idioma para ellos. Sí, Su lengua natural son las señas. Exacto. El español es tan rico que pues ahora lo hemos deformado tanto con tan poquitas palabras, todos se llaman igual. Sí. Los papás quebrándose la cabeza para poner un nombre bonito y todos se llaman igual. Y así, y entonces resulta que la gramática es complicadísima. Sí, así Nosotros hablamos español y no por eso podemos decir que somos maestros de español. Para nada. Imposible. Y ellos sí leen, pero los conceptos. Y hace rato, perdón, me regreso ya después de mucho rato, que decían los términos. Exactamente cuando te comentaba lo jurídico, con esta persona que estuvo en la cárcel aparentemente por tener un costal de marihuana, que él pues no lo tocaba porque no era de él. Claro. ¿No? Pero a la hora que la autoridad con el rifle le pica la costilla y le dice, apúrate ¿no? Entonces él entiende que quiere que le ayude, claro. que le ayude a cargar el costal y, bueno, pues es tu costal, ¿verdad? Pero entonces a él le dan sentencia por 10 años. Y cuando voy con el actuario, pues tiene la sentencia de 10 años, ¿está de acuerdo o quiere apelar? Yo misma dije, ¿qué es eso? ¿Qué es apelar? Apelar, claro. ¿No? Y pues pregunto, abogado, discúlpeme, ¿qué cosa es eso? Claro. Porque te digo, fue cuando yo empezaba sin saber qué era esta situación. Y me dice, pues que si está de acuerdo, bueno, ¿qué le voy a decir a ustedes? Pero el contexto, ¿no? Sí, claro. Que si está de acuerdo o quiere que el juez revise su caso, ¿no? ¿Cómo le explico cuando él no sabía señas y yo me comunicaba con él con dibujos y actuando, ¿no? Claro. Pues así, ¿cómo le puedo decir? Él era joven y yo le decía, ¿tú cuántos años tienes? Y me veía y nomás todo me decía que sí, ¿no? Pero pues no sabe. ¿Tú cuántos años tienes? Sí. No entendí. No tenía noción del tiempo ni de nada de eso. Claro. ¿No? Entonces, pues hacerle ver que él se iba a quedar ahí en la cárcel mucho tiempo, muchos años, así, mucho tiempo hasta que tú ya estés viejito. Yo le decía eso, aunque 10 años, a lo mejor no era tan viejito porque tenía como 20 y tantos, pero tú aquí te vas a quedar en la cárcel, decía la autoridad. Y dice, no, yo ya me voy a mi casa. Eso sí lo entendíamos, no, ya me voy a mi casa. Padre. Mi mamá era lo que se entendía que era mamá porque le besa la mano, él venía de Guerrero. Va a llorar, ha de estar llorando. Decía, no, yo ya me voy a mi casa. Claro, eso sí lo entendió. Eso lo entendió, que él se tenía que quedar y le decía, no, yo ya me quiero ir a mi casa. Entonces, yo soy intérprete. Entonces le digo a la abogada. Va a apelar. Sí, apela. Sí, apela, por favor. Y se revisó, sí, y tan así fue que salió con libertad absolutoria. Entonces, los términos legales, jurídicos, uno como intérprete tiene que comprenderlos bien. ¿Qué quiere decir? ¿No? Sí, exacto. Así como que, a ver, explícame. Claro. No, y luego de pronto la ley que tiene esos términos complejos para también... Aparte que, perdón, yo sé que los tiempos y que todo, pero hablan a 100 por hora, ¿no? Entonces, así, bla, 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 porque eso y así es lo cotidiano, ¿no? Bueno, hacia el sistema.
Entonces, a ver, espéreme tantito, por favor. Y cuando participo en los juicios orales, porque también te cuento, me tocó el primer juicio oral a nivel nacional a una persona sorda, un imputado sordo, por asesinato a una chica sorda y 10 testigos sordos. ¡Guau! Eso fue en el 2010 y así como que, ¿no? Entonces... ¿Y lo hiciste tú sola? Yo lo hice sola porque todo el sistema no consideró y pues yo no sabía, te digo, a veces uno mismo no sabe ni sus propios derechos como laborales, sí, claro. En este caso, ¿no? Así de que, oye, pues no, claro, me daban todo mi tiempo, pero yo siempre digo, su señoría, la persona sorda me estoy dando cuenta que conoce en qué porcentaje la lengua de señas mexicana, en qué término no la entiende, sabe leer y escribir, pero es un segundo idioma. Yo me tengo por eso pues ya ves que te apersonas y te individualizas, ¿no? Pero dice, yo siempre, antes de ya iniciar, les comento, yo tengo que no convencerme, pues, estar segura de que lo que yo le estoy a él diciendo con señas, de acuerdo a lo que ustedes hablan y me piden que le comente, porque yo nada más hago eso, lo que me digan le digo y lo que él me diga yo lo hablo, pero yo veo en su expresión si me entendió o no. Cuando le digo, ¿no? Sí, o cuando se quedan. Sí, ¿no? Entonces, lo tengo que repetir 1, 2, 3 veces, porque tengo que asegurarme que me comprendió. Y sí les pido que cuando yo le esté comunicando algo y él me lo comunique, ustedes los vean. Claro. Porque es muy expresivo. Como esto que te digo, tú aquí te vas a quedar. No, yo ya me voy. Claro, ¿no? Por supuesto. O así, no, pues ¿qué pasó esto? ¿No? O dicen que tú hiciste tal cosa. ¿No? Claro. A cuando tú hiciste esto. No entendió. No entendió. O tú hiciste esto. Dice, sí, lo hice, lo acepta, ¿no? Y entonces tenemos que tener ese espacio, ese tiempo, esa paciencia. Claro. Porque no podemos, a lo mejor sí me entendió, pues ya, ahí se va. No, es una responsabilidad tremenda, muy grande. Y que en ese juicio que estuve, me acuerdo que me hacían una entrevista y yo dije, pues pregunto a mis superiores. Y mi superior inmediata me dijo, no. Entonces yo dije, no, yo no puedo dar ninguna entrevista porque salió a nivel nacional. Y después ya comunicación social del procurador me dicen, sí, pero tú nada más vas a hablar con lo de tu trabajo. Sí, claro. Obviamente no me atrevo a ninguna otra cosa. Y pusieron en un diario así, tiene en sus manos la vida de tal persona. Y yo después le dije al reportero, oye, ¿por qué pones eso? Es que es una responsabilidad tan grande. Claro. Me dijo, es que es real, porque si usted dice algo, pues erróneamente a lo mejor, pues está en sus manos, ¿no? O si lo protege, o viceversa, lo que sea. Por supuesto. Dije, sí, pero no hagan eso porque es muy fuerte. Mucha polémica también. Mucha polémica, mucha responsabilidad. Afortunadamente, todo salió bien. El mismo imputado, pues yo era la intérprete de ambas partes, porque no había más intérprete. Sí había, pero se tienen que contratar, se tienen que... con la experiencia que ya traías. Entonces dijeron, nos llevamos el tiempo, ¿no? Y el mismo imputado entendió mi labor, porque también se la hice ver y diciéndole a las autoridades, le voy a explicar esto, sí. Yo no te voy a acusar, yo no creo que eres o que no eres, yo nada más soy la intérprete. Yo te voy a decir lo que ellos digan y yo a ellos les voy a decir lo que tú digas. Yo no pienso nada, ¿no? Claro. Entonces, yo soy totalmente... Sí, imparcial. Sí, está bien. Y él se daba cuenta y estuvo tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, en ningún momento en desacuerdo. Afortunadamente, salió bien todo, sí lo imputaron, pero bueno. Wow. Entonces es una situación que estos términos
tiene que ser flexible y lo entienden perfecto tanto los jueces, las partes, sí, las partes correspondientes, de que tiene que ser largo, ni modo de por sí son largos, pero con esta situación es mucho más. Claro. Elvira, qué interesante conversación. Me encantaría volverte a tener aquí con nosotros porque sin duda tienes mucho más que aportarnos. Ya para ir cerrando, te pediría si nos regalas un mensaje a la comunidad justamente jurista que se está formando en esta cuestión legal jurisprudencial para que podamos, tú sensibilices también esta parte porque seguramente alguna vez van a ser políticos, van a ser jueces, van a ser magistrados y se van a encontrar con algún caso con esta complejidad. Sí, pues a mí me gustaría mucho decirle, sobre todo a los que están estudiando, pero por supuesto a los que ya están, a los que son pues ya expertos también en el tema, pero que en esta situación, y yo misma como interpreté, obviamente ustedes como estudiantes, que realmente tengan la convicción de que la labor que ustedes van a hacer para beneficio de la justicia, en este caso, es con su ética y que su conciencia es la que les va a dar esa tranquilidad y ese premio a su paz como persona, como ser humano, como profesionista. Y bueno, a veces a mí me dicen, ay, licenciada, no soy, porque sí he aprendido, estudio, pregunto, averiguo lo que no sé. Y me sorprende mucho encontrar profesionistas, personas, que ya desde que están estudiando lo toman con esa seriedad, pero siempre esa seriedad no quiere decir como amargados, perdonen así, sino con alegría, con la experiencia de que la vida les va enseñando y que ustedes para una persona pueden ser el mundo completo. Todo el mundo ustedes van a ser para una persona, porque en ustedes va a confiar para lo que sea, ¿no? Y siempre uno dice, un abogado. Yo desde niña que escuchaba, hay un abogado con todo el respeto que debe ser y que se deben ganar, pero principalmente que siempre van a ir aprendiendo y que nunca se les olvide que a quien van a tener sí es un cliente, pero es una persona de la que depende no solamente ella misma su vida, sino una familia, mucha gente atrás, una empresa, no sabemos, pero que lo más importante es de que si ustedes eligieron esta carrera, sea porque realmente la sienten, tienen esa vocación y que nunca van a dejar de aprender y que duden, siempre duden de que lo que se les dice, aunque aparentemente no, sí, ya me dijo y así lo comprobé y así es, no sabemos a veces qué hay detrás que esconde la verdad de las cosas. Entonces, pues no nos quedemos así como que ya, hasta aquí quedó, ¿no? Siempre tratemos de encontrar, tampoco por eso siempre dudemos, ¿verdad? Pero sí que tengan toda ese sentimiento humano de que a veces decimos una cosa, queremos decir otra, o de que estamos pues aquí demostrando que esto es blanco y realmente es medio gris y así, ¿no? La ley es clara y es o es culpable o no es culpable, no es medio culpable, no es medio inocente, ¿no? Pero que a veces no creemos en la gente y que no se nos olvide, hablando de los tecnicismos, de que no todo el mundo sabemos esos términos que a ustedes les ha costado tantos años, tantos desvelos, tantas quemadas de pestaña, pero que no sabemos todo mundo y que a veces tenemos que ser pues más empáticos, hablarlo muy sencillo, como decimos, a mí dímelo en español, ¿no? Como cuando decimos con los médicos, te voy a operar de las amígdalas, pues ¿qué es eso? A que le dijeran pues las anginas, es más común. Entonces somos seres humanos de la comunidad, muchas veces con una ignorancia de la ley o de los términos, y pues no sabemos en qué idioma nos hablan y a veces por pena asentimos que estamos entendiendo lo que nos dicen. Nos da pena preguntar.
Entonces no se olviden que están tratando con seres humanos, con vidas que dependiendo de su labor, pues las van a definir esa vida. Y pues más que nada que siempre lo hagan todo con gusto, porque cuando uno hace con gusto lo que quiere, pues es más fácil y así a veces es difícil. Así es. Muchísimas gracias, Elvira. Ha sido súper interesante esta charla. Estaremos en contacto contigo, sin dudar. Y a ustedes también por permanecer con nosotras, estar acompañándonos virtualmente en esta conversación. Para más contenidos especiales, por favor, visiten nuestro sitio web www.colegiojurista.com. Yo soy Aletia Rivas y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Elvira. Gracias a ustedes.